Bien, es importante que entendamos que en este año han sucedido tantas cosas que nadie hubiera pensado que iban a suceder. Es muy importante que podamos comprender que en este año han sucedido tantas cosas que nadie pensó que iban a suceder. Y aunque hemos sacado lo mejor de este tiempo y hemos sacado lo mejor y aprovechado la oportunidad al máximo, porque también nosotros los creyentes, al menos usted y yo, hemos hecho cosas también extraordinarias que antes no habíamos hecho. Por ejemplo, reunirnos de una manera continua, escudriñar la palabra en base diaria, orar en el Espíritu, amar al Señor, tener ese deseo y ese anhelo de buscar más al Señor de una manera continua. Y de alguna manera hemos sido grandemente bendecidos, no solo por lo que Cristo ya hizo en nuestro espíritu, pero en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestra vida diaria. Eh, y no estoy hablando de méritos, pero estoy hablando de lo que Dios nos ha permitido experimentar. Recuerde que andamos por la fe, no por vista, pero aún nuestros sentidos se sujetan a la fe. Aún nuestros sentidos se sujetan a nuestra voluntad, y si nuestra voluntad está guiada por el Espíritu Santo, entonces cada parte de lo que somos es una bendición para nuestras vidas. Y muchos desde principios de año han estado hablando y compartiendo acerca de que el tiempo del fin se acerca. Han estado compartiendo muchos referente a que esto que ha estado sucediendo es como el juicio de Dios. Y yo no estoy de acuerdo con ello. La palabra no lo describe de esa manera porque no es tiempo de juicio, sino es tiempo de salvación. No hay tiempo de juicio mientras el tiempo de la salvación esté presente. Y Jesús vino no a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y cuando se determine, de hecho ya está determinado por Dios el tiempo, pero cuando este tiempo se termine respecto a que todos hayan tenido la oportunidad de conocer o de aceptar a Jesús o de rechazarlo, que podríamos hablar mucho al respecto, entonces vendrá el tiempo del fin y entonces sí vendrá el juicio. Pero hoy por hoy, mientras nosotros estemos aquí y mientras el Evangelio pueda seguir siendo predicado a las personas que no conocen a Cristo, entonces es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo de poder por la fe recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar en una posición correcta para con Dios. Recuerde que cuando Jesús nació hubo una declaración que dijo paz en la tierra a los hombres. Y ahora que hemos sido justificados por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. Es decir, Jesús nació, pero Jesús nació para morir y Él murió para vivir eternamente y para que tú permitas que por la palabra Jesús, como dicen por ahí, nazca en tu corazón, pero la realidad es que tú y yo, por el poder de Dios, nacemos de nuevo en Cristo. El Espíritu de Cristo viene a morar en nuestro nuevo espíritu y entonces nos llamamos o Dios nos llama la posesión adquirida. Es decir, ahora somos sus hijos y le pertenecemos a Él. Entonces, considerando estas cosas, pero considerando que muchos han hablado acerca del tiempo del fin, el día de hoy me compartieron un video acerca de un hombre que yo respeto mucho. No comparto del todo sus experiencias, pero es un hombre que ha caminado fiel con el Señor muchos años. Es un hombre ya tiene, no sé, es mayor de los 60, empezó desde los 30, pero ha sido un ícono en la vida cristiana y ha traído a muchos a Cristo, a miles, o podríamos decir a millones. Ha sido uno de los evangelistas más prolíferos en las últimas décadas. Y este hombre es un hombre que nació en Israel,
pero que realmente ha hecho su vida en Estados Unidos. Y vi un video que me compartieron de él. No estoy seguro si él lo grabó en esta semana o la semana pasada o quizá un mes atrás o 2 meses atrás, pero seguramente en los últimos 3 o 4 meses lo debió haber grabado. Porque este video era una retransmisión de algo que él normalmente graba todos los días, que comparte la palabra todos los días. Y él hablaba acerca de que no tiene una palabra profética la cual estaría compartiendo en este video o está compartiendo en este video, pero prácticamente le resumo así lo que él comenta. Él dice que se reunió con una serie de 30 pastores más o menos, platicando acerca de lo que ha estado pasando y acerca de los tiempos que están por venir. Y muchos concordaban en que estas cosas que han sucedido no han sucedido de manera fortuita. Es decir, que no han pasado porque pasaron, sino porque había un plan y no estamos de alguna manera u otra diciendo que ese plan fue diseñado por los hombres, pero que desde mucho tiempo atrás, recuerde que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Satanás es el que gobierna, el que lidera las ideas, los pensamientos, la manera de conducir de este mundo. De hecho, dice la escritura en Santiago que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Y usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, dice la escritura, que éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Éramos hijos del diablo sin Cristo. Así es que, hablando y platicando estos temas, ellos concordaron que esto que ha sucedido no es algo fortuito, sino que realmente está diseñado en un plan que no tiene que ver quizá con los pensamientos humanos o que a alguien se le ocurrió humanamente hablando, pero que tiene que ver con el tipo de guerra o el tipo de, de, de organización como la declara en Efesios. ¿Se acuerda que en Efesios habla de que debemos de ponernos la armadura? En Efesios capítulo 6 y dice, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en lugares celestes. Así es que está hablando de una organización celestial contraria al Espíritu de Cristo, es decir, tiene que ver con, como lo dice la Escritura, con gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, con huestes, con el enemigo de nuestras almas. Así es que ellos acuerdan eso, o ellos prácticamente quedan en acuerdo en que esto no ha sido fortuito, sino que viene por causa de un plan diabólico, si le podríamos decir así, es decir, espiritual, un plan espiritual que vino a inducirse en algo a través de pensamientos, etcétera. Si fue causado, si fue provocado, si fue fortuito, no lo sabemos, pero ellos platican esto. Pero dice este hombre que cuando termina su evento en la noche, estando en su casa, él empezó a tener una revelación. No una palabra profética, pero una revelación. Y él empezó a entender de una manera muy, muy intensa que realmente lo que ha sucedido no ha sucedido porque fue casualidad, sino porque realmente había un diseño espiritual de maldad que está provocando todo lo que ha estado sucediendo. Y es decir, se había platicado en la reunión con los pastores, pero no sé si a lo mejor fue un consenso, pero esto él lo percibió después en esa misma noche. Y junto con ello también percibió, entendió, le fue revelado, según él platica, pero es algo muy personal que él lo está exponiendo, compartiendo, de que el Señor Jesucristo viene pronto, de que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, antes de lo que quizá muchos podrían pensar o creer. Y nosotros sabemos que el Señor Jesucristo viene. Y así como estamos platicando, el Señor Jesucristo podría venir mientras estamos platicando por su iglesia. El Señor Jesucristo podría venir esta misma noche que estamos nosotros compartiendo. Quizá en la noche cuando estemos dormidos o quizá al despertar al siguiente día el Señor Jesucristo podría venir. Es decir,
todo lo que ha estado sucediendo y de acuerdo a la escritura y de acuerdo a la palabra que sucedería, lo que estaba proféticamente ya escrito que sucedería, prácticamente se ha cumplido. Así es que el Señor Jesucristo puede venir en estos momentos, en esta noche, mañana, pasado, el siguiente mes, es decir, principios de año. Y el punto que este hombre comparte y lo que me pareció muy interesante es que él dice, yo sé que el Señor Jesucristo va a venir, pero ahora más que nunca creo que el Señor Jesucristo va a venir antes de lo que muchos piensan y creen. Y por eso es importante compartir esto, porque a propósito de lo que muchos están diciendo y de que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, muchos están hablando acerca de que el creyente, el cristiano y los inconversos también, pero hablando de los creyentes, tienen que hacer lo necesario para ponerse a cuentas con el Señor. Para que cuando el Señor Jesucristo venga, tú estés ahí en los que serán llamados y serán enviados. Y esto puede causar cierta confusión o cierta incertidumbre. Porque si algo nosotros tenemos que estar seguros es lo que somos en Cristo y lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y compartía días anteriores que si hay un propósito de que muchas de las personas dicen, no, es que tú tienes que dejar de ver el mundo, tienes que dejar de amar al mundo y tienes que volverte al Señor y tienes que arrepentirte de tu maldad y tienes que, de tu indiferencia, etcétera, y ahora tienes que voltear al Señor para serle fiel. Pero están poniendo mucha carga en los hombros de las personas referente a que prácticamente las personas están pensando que irse con Cristo es por obras, pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras. Pero ¿por qué es importante no amar al mundo? ¿Por qué es importante dejar los afanes? ¿Por qué es importante cerrarle la puerta a la incredulidad? ¿Por qué es importante no darle vacaciones a la fe? ¿Por qué es importante cada vez dejar más lo humano para enfocarnos en el Señor? No para irnos con Cristo. Porque si tú y yo estamos seguros de que hemos nacido de nuevo, nos iremos con Cristo definitivamente, sin ningún problema, sin ninguna falta, porque fiel fue el que prometió. Y el mismo Espíritu, dice Romanos capítulo 8, después del versículo 15 en adelante, recibimos el Espíritu de adopción y el mismo Espíritu da testimonio, el mismo Espíritu que mora en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Así es que en esto no hay duda y nosotros tenemos que estar seguros. Pero ¿por qué sí es importante empezar a poner más los ojos en Jesús, en escudriñar su palabra, en orar en el Espíritu, en compartirles a otros? ¿Por qué es importante enfocarnos, si es necesario ayunar? ¿Por qué es importante esto? No para irnos con Cristo, porque nuestra salvación, nuestro espíritu ha sido sellado, tenemos al Espíritu Santo, eso está garantizado. Pero ¿qué propósito tiene el apartarnos del mundo, pero apartarnos para el Señor? El propósito principal es que la razón de tu existencia, el propósito de tu vida, que es en Cristo Jesús, se pueda cumplir. Es decir, que otros vengan al conocimiento de la verdad para que nadie perezca. Ya no estaríamos hablando de que vivas en lo mejor de Dios, que a eso fuimos llamados. Pero si algo el Evangelio nos enseña, no es hablar de nosotros mismos. No es hacer las cosas para nosotros mismos. No es poner nuestros ojos en nosotros mismos, sino es poner los ojos en los demás. Es ayudar a los demás. Bendecir a los demás. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y por ejemplo, cuando hablamos de las finanzas, el propósito de las finanzas no es que tú estés satisfecho en todo. Ese es un fruto de que tú entiendas la mayordomía del Señor. La mayordomía, que tú eres mayordomo de los bienes del Señor. Pero el propósito de las finanzas es que tú bendigas a otros. ¿Y por qué muchos no son bendecidos? Por causa tuya y mía, porque nosotros limitamos a Dios en nuestra manera de pensar de acuerdo a las finanzas y a muchas otras cosas.
Recuerda que la fe en las finanzas es el primer paso de la fe, para que después te sea entregado lo mejor, lo que sigue, lo que tiene valor. Así es que ¿cómo puedes bendecir? Predicándole a otros, amando a otros, perdonando a otros, enseñando a otros, porque el Señor nos llamó ir por todo el mundo y enseñar para que guarden las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo podremos hacer eso si el creyente está atorado, detenido, limitando a Dios en el tema de las finanzas? Porque creen que el creyente cree que las finanzas, que Dios tiene el poder, Dios te ha dado el poder de hacer las riquezas para que tú estés satisfecho, para que tú vivas en abundancia. Y no hay ningún problema porque tú lo hagas, pero eso no es el propósito. El propósito de que tú seas bendecido es que tú bendigas a otros. Y en esa bendición tú quedas bendecido y satisfecho. Pero entonces el creyente está limitando, la fe está limitando a Dios en este aspecto y puede muy poco bendecir porque no ha entendido cuál es el proceso. Y en un medio de crisis, cuando hay escasez, el mundo dice, ahorra, guarda, y la palabra dice, da. Y cuando damos, no es para estar satisfechos, es decir, no nos estamos dando a nosotros mismos, sino estamos dando a otros. Así es que solo lo pongo como ejemplo porque es muy importante que nosotros entendamos que nos conviene apartarnos para el Señor hoy más que nunca, más y más y más de manera consistente, para que muchos sean bendecidos a través de ti. Para que muchos sean bendecidos a través de ti, que tú puedas predicar y compartir. No solo que tú puedas estar seguro, no solo que tú puedas estar viviendo en protección, en salud, en bienestar, pero que otros también lo puedan lograr porque tú los enseñas, porque tú les predicas, porque tú les bendices. Y mientras entras en este proceso, tú los invitas a reuniones como estas. Recuerda que es tan importante que tú y yo nos asociemos con personas que participan de la misma fe. No con personas incrédulas, no con personas que participan de otra fe, en donde limitan a Dios y que pueden causar incredulidad en nosotros. No estoy hablando de no reunirte con ellas, estoy hablando de que no te asocies. Y si has de reunirte, la palabra no es para contender, pero Dios nos ha llamado a amar, pero a permanecer firmes en lo que Él nos ha enseñado. Recuerda, tienes el Espíritu de Dios en ti, tienes el Espíritu de Dios sobre ti, el bautismo del Espíritu Santo, tienes la mente de Cristo, tienes la unción que te enseña todas las cosas. Así es que el Señor Jesucristo viene pronto y viene ya. Y vamos a leer esto en Efesios para entender que nuestra salvación está segura. Y para que tú meditando en ello, a partir de ya y todo el año que viene o hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, necesitamos animar nuestros corazones, enfocar nuestros ojos en Cristo Jesús para apartarnos del Señor y que su palabra se torne viva y poderosa y que entonces Él produzca el querer como el hacer por su buena voluntad para que muchos vengan al conocimiento de la verdad a través de nuestras vidas. Amén. Así es que dice el capítulo 1 de Efesios en el versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Y luego dice, el versículo 3, empieza aquí lo importante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido, el cual ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. La bendición está en los lugares celestiales en Cristo. El Espíritu de Cristo mora en ti. Así es que no podemos racionarlo, entenderlo, pero los lugares celestiales también están aquí porque el Espíritu de Cristo mora aquí con tu espíritu. Así es que esta bendición mora aquí. Tú y yo somos templo del Espíritu. Amén. Así es que dice, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Tú lo puedes confirmar
con lo que dice la escritura en Filemón 1:6 o lo que dice la escritura en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, 4 y 5. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice el 4, según como nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Fíjate, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que tú nacieras, Dios te escogió. Gracias al Señor que tú le dijiste que sí. Porque Dios ha escogido a muchos, pero no muchos son los que han dicho que sí. Así es que Dios te escogió. Si tú tienes familia, cree que Dios también los escogió a ellos y persevera en la fe, en el testimonio y sé testigo de Cristo hasta el día en que ellos también digan que sí, si es que tu familia aún no ha dicho que sí. Dice entonces el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tú y yo, en Cristo Jesús, ya somos santos y sin mancha en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, Efesios 4:24, y nuestro espíritu no peca, es santo y sin mancha. Por eso el espíritu de Cristo se hizo uno con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es santo y sin mancha. Así es que Dios nos puede ver a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es uno con nuestro espíritu. No nuestros pensamientos, no nuestra carne, pero nuestro espíritu. Amén. Y tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y seremos perfectos en todo. Pero esto no es ahorita. Por ello nuestra mente y nuestro cuerpo tienen que ser renovados con la palabra, limpiados con la palabra, vivificados por el Espíritu Santo para mantener esa armonía, para que nuestro cuerpo y nuestra alma estén sujetas a la voluntad del Espíritu, a la voluntad de nuestro yo verdadero, que es espiritual. Dice así, en amor, 5. En amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Cristo Jesús en sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Dice, nos predestinó. No significa, la Biblia no necesariamente está diciendo que Dios dijo, tú sí vas a venir a conocerme y tú no. No. El hecho es que Dios no decide quién acepta y quién no acepta porque nos ha dado ese derecho. Pero Dios sí sabe quién lo hará y quién no lo hará. Pero Él no puede forzar el hecho. Pero cada hombre tiene que decidir por sí mismo. Así que para todos los creyentes, porque esta es una carta, un capítulo para los creyentes, así necesitas entenderte tú. Amén. Así es que dice la Escritura, que fuimos en amor predestinados para ser adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús, porque a Él le plació, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. El versículo 6 dice, porque en amor nos llamó para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos ha hecho altamente favorecidos en el amado que es Jesús. Altamente favorecidos. En otra palabra, fíjate, para entender altamente favorecidos, ¿cómo somos altamente favorecidos? Significa que Dios nos aceptó como hijos en Cristo. Dios nos aceptó como hijos en Cristo. Ahora imagínate a Cristo siendo el Hijo de Dios. Imagínate a Cristo en este mundo siendo el Hijo de Dios. Con todo el poder, con toda la gloria, tanto que nada podía tener control ni podía someterlo, pero Él aún tenía autoridad y poder sobre todo. No solo para perdonar pecados, sanar todas las enfermedades, pero aún desafiar todas las leyes naturales. Ese era Jesús, Hijo de Dios. Y cuando fue bautizado, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, pues tú en Cristo y yo en Cristo, ahora hemos sido aceptados en Él como hijos, altamente favorecidos. Por eso Romanos 5:17 dice que
Si por uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más por Jesucristo, los que estén en Cristo, recibiendo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Cuánto más todos aquellos que reciban esta bendición en Cristo reinarán en vida? Porque en el principio ese era el propósito de Dios, que el hombre y su mujer reinaran en vida, reinaran ante la creación o sobre la creación, en favor de la creación. Así es que Dios nos llamó a eso y nos restituyó en eso, y por eso te habla no solo que eres acepto como hijo, pero altamente favorecido como hijo. Ese debe ser tu pensamiento. Tú eres altamente favorecido. Esa es la esperanza que tú debes de tener, porque la esperanza es una intensa anticipación del bien. Así es que cada día tú debes de levantarte sabiendo que eres la justicia de Dios y que eres altamente favorecido, que Dios está contigo, que nunca te dejará y nunca te abandonará. Que el Espíritu de Dios mora en ti y ha sellado tu espíritu. Mira cómo dice ahora el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos la redención que Cristo Jesús nos ha regalado en la cruz del Calvario. Dice, tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados. Recuerda que con un solo sacrificio Jesús hizo perfectos a los santificados, que somos los que creemos. Y tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados, de acuerdo a las riquezas de su gloria. 8. Que sobreabundó para con nosotros en sabiduría y prudencia. 9. Habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad según el beneplácito que él se había propuesto en sí mismo. Es decir, manifestó su gran amor y su salvación para nosotros. El versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Así como las que están en el cielo, como las que están en la tierra en él. El versículo 11 dice, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y dice la Escritura, en el versículo 12, para que seamos para alabanza de la gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo. Versículo 13, en el cual esperamos también nosotros oyendo la palabra. Dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es tan importante que tú entiendas que tú ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo no se puede ir de ti. Si tú categóricamente no rechazas a Jesús, no importa lo que tú hagas, porque el Espíritu de Dios no está en ti por tus hechos, está en ti porque tú creíste en los hechos de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta. Amén. Así es que el Espíritu de Dios te ha sellado. Tu espíritu está sellado con el Espíritu de Cristo. Y Dios lo sabe. Así es que necesitas saberlo tú. Es importante que te mantengas y permanezcas en ello. Dice 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Déjame leértelo aquí en otra versión. Déjame ver si lo tengo aquí en otra versión. Según yo sí. Dice, mira como dice aquí. Prácticamente estoy hablando de este mismo versículo, ¿no? Del versículo 13 y 14. Dice, en él también nosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de la salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios
para alabanza de su gloria. Es decir, cuando Jesús venga por la iglesia, por ti y por mí, es que esta posesión se manifestará, es decir, llegará a su perfección. Se cumplirán todas las cosas. Porque ahora no solo en nuestro espíritu, pero también en todo lo que somos, en nuestro cuerpo y en nuestra alma, seremos completamente como Jesús es. Con un cuerpo glorificado, un alma perfecta y con nuestro espíritu que ya está en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que tú y yo creamos y entendamos esto, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo es como las arras, como la garantía. La Escritura dice en Romanos 4, el último versículo, creo que es el 25, dice la Escritura que Jesucristo resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es nuestra garantía de que nos justificó. El Espíritu Santo en nosotros, el sello del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos de Dios, de que somos la posesión adquirida de Dios. El Señor Jesucristo es la garantía, es el fiador de un nuevo pacto para vivir lo mejor de Dios. Amén. Y después sigue diciendo en el versículo 15 en adelante: por esta razón yo también, oyendo de la fe de ustedes, no ceso de dar gracias por ustedes y pidiéndole al Señor que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso es tan importante que tú y yo podamos una y otra vez ser bendecidos por la palabra, meditar la palabra más y más, para que el Espíritu de Dios nos revele a Cristo. Mi hermano, no debemos darle vacaciones a la fe. Pero, ¿qué no se supone que en este tiempo, más que hablar de nosotros y más que hablar de nuestras experiencias familiares, que todas son una bendición? Pero no sé si usted se ha dado cuenta, y no está mal. Yo recuerdo que una tía mía lo hacía de mucho tiempo atrás, no sé, estoy hablando de más de 40 años, en donde antes se usaba mucho enviar a los familiares y conocidos en las épocas navideñas unas tarjetas, unas postales, y se mandaban a imprimir con diseños bonitos, con diseños apropiados a la fecha, se ponía una dedicación, se ponían a nombre de la familia y la familia los enviaba por correo a las diferentes amistades en la ciudad o en otras ciudades inclusive. Pero ahora con los medios digitales, pues ahora muchos los utilizan para hacer algo muy similar. Pero continuamente están compartiendo cosas de la familia, deseándole feliz Navidad a todos, de la cena, de cómo les fue con los regalos. Y eso no está mal. Nadie lo juzga. Pero, ¿qué no se supone que la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús? Y hablo de la temporada, porque la realidad es que no sabemos si la fecha realmente es. Seguramente la fecha es de una tradición humana. Pero más allá de la fecha, la razón del nacimiento es verdadero. Es decir, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Y si hablamos del nacimiento de Jesús, entonces, ¿no deberíamos de estar hablando acerca de Él? ¿De Jesús? ¿No sería el propósito de la Navidad hablar de Jesús? Pero si usted se fija, en muchos, por no decirle que en todos, pero en muchos de los hogares y de las familias cristianas, poco se habla de Jesús respecto a la Navidad. Y si en la Navidad es el evento más importante y poco se habla de Jesús, pues entonces imagínese el resto del año. ¿Qué se hace? El Señor Jesucristo viene y viene pronto, porque mire, no podría pasar otra generación, porque si pasa otra generación, el Señor Jesucristo va a venir a un mundo completamente incrédulo. Porque algo está pasando aquí, que las nuevas generaciones están creciendo en contra, están creciendo con una corriente tan fuerte en contra del Espíritu de Dios, que realmente es el espíritu del anticristo el que está proveyendo a diestra y a siniestra tanta incredulidad, tanta falsedad, tanta filosofía equivocada, hueca sutileza, que son todas contrarias a la palabra. Así es que nos urge que
pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que sepamos que no se trata de portarnos mejor y de hacerlo mejor y apartarnos para Dios para que nos lleve con Él, porque quizá nos podríamos quedar. No, no se trata de esto. Somos posesión de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El perfecto amor de Dios se ha manifestado en nuestras vidas por causa de lo que Jesús es. Creemos en Jesús, en lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros. De tal manera que tenemos garantizada la vida eterna 100%, 200%, 1000% seguro, porque no lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice la palabra y nosotros creemos la palabra. Pero se trata de retornarnos a Jesús más y más, porque no solo nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando, pero tenemos que estar también seguros de que nuestras familias tengan esa oportunidad. Nuestras familias completas, nuestros hijos, los adultos de la familia, los pequeños de la familia. Pero que muchos otros también tengan la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Porque si usted y yo, que fuimos llamados la luz del mundo y la sal de la tierra, no hacemos nada al respecto, ¿cómo es que otros van a escuchar? ¿Cómo es que van a invocar el nombre de Jesús si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay nadie que vaya y lo haga? ¿Y cómo lo harán si no estamos tú y yo listos y preparados para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Y ahora tenemos la bendición de las redes sociales o de la tecnología, porque lo podemos hacer como lo estamos haciendo ahorita. Pero también en las llamadas telefónicas, en nuestro testimonio, siendo testigos del Señor, podemos perseverar en la palabra, para que perseverando en ella, la verdad de Cristo manifieste tanta libertad en nuestras vidas que nos permita que otros vengan al conocimiento de la verdad. Así es que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. El Señor dice, en aquellos días pondré mi espíritu sobre toda carne, dice el profeta Joel. Los jóvenes tendrán visiones, sueños. Usted puede tener visiones y sueños. Prepare su corazón. Sueñe con el Señor. Ponga sus ojos en Cristo. Quizá Dios le puede sorprender y hablar de alguna manera o de otra para bendición de muchos. Así es que esté consciente, no tenga temor. Dios está con usted. Usted ya no es de este mundo. Usted ya no es de este mundo. No aprecie su vida. Aprecie a Jesús y Él tendrá cuidado de usted. Pero usted tiene la garantía eterna en Cristo. Amén. Así es que ame a los demás como se ame usted. Esposos, amen a sus esposas, dice la Escritura, como a sus propios cuerpos. Y viceversa. Padres, no desanimen a sus hijos. Enséñenlos, instruyanlos. Hijos, honren a sus padres. Y perseveremos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Porque Él es bueno, porque la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia es tan abundante para ti y para mí. Su poder está en nosotros, su espíritu está hoy mismo en nosotros. Recuerda, Dios no se siente, a Dios necesitamos creer. Porque es imposible que el que se acerca a Dios, como dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es. Y Jesucristo es en nosotros. Jesucristo es. Permite que no solo sea el Salvador para estar con Él en una eternidad, pero que también sea el Señor, para que en el tiempo en el que Él regresa, que creemos que es pronto ya, tú puedas cumplir el propósito por el cual te tiene aquí. Así es que gózate y alégrate en el Señor, más allá de lo que tu carne pueda deleitarse en las cosas vanas de este mundo, pero enfoca tu corazón en la palabra, en el Espíritu, en orar, en agradecerle, en alabarle, en bendecir el nombre de Jesús, y permite que Jesús sea el centro de tu vida. Comparte a Jesús, porque Jesús es la razón de esta temporada y Jesús es la razón de cada uno de nuestros días. Así lo debe ser, así nosotros lo tenemos que considerar y creer, así nosotros lo tenemos que conocer. Conoce la máxima expresión del amor de Dios para el hombre, a Jesús el amado, a Jesús el Señor de nuestros corazones. Amén. Gracias, Padre, te damos
por tu amor incondicional, por tu Hijo amado Jesús, y cómo nos salvaste, nos redimiste y nos atrajiste hacia ti a través de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Señor Jesús, gracias porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores somos en ti, Señor Jesús, porque como tú eres, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos a Jesús, por glorificar a Jesús en nuestras vidas. Revélanos tu palabra, Señor, y permite que tu palabra, como esa semilla poderosa, gloriosa, en nuestro corazón produzca mucho fruto en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.